de condenación y un nuevo corazón. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús pagó mi redención y me salvó. Mi refugio, mi confianza está en la cruz, donde se entregó mi Salvador Jesús. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya. Me vistió su rectitud, la sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Mi oscuridad cambió con su luz. Santo hizo al pecador. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús, de la muerte despertó mi corazón. La esperanza y vida eterna pude hallar, donde el justo fue a morir para el injusto rescatar. Gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, gracia y perdón hoy tengo a mi favor. Gloria, gloria, aleluya, gloria, aleluya, por la sangre derramada en la cruz, Hijo de Dios, te diste por amor. Gloria, gloria, aleluya. Precioso manantial que limpia mi maldad. No hay otra fuente igual. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús. Precioso manantial que limpia mi maldad. No hay otra fuente igual, solo de Jesús, la sangre de Muy buenos días, queridos hermanos. En este día tan especial, día domingo, día del Señor, día de resurrección, donde el Señor triunfó y está vivo. Y para mí en esta mañana, querido hermano, es un gusto saludarle a todos y es un placer y un gran privilegio poder compartir en este día tan especial en el que recordamos al Señor.
saludarte en el nombre del Señor y quisiera que en esta mañana podamos compartir un pensamiento en este hermoso día domingo y hacerlo por este medio como lo estamos haciendo en todo este tiempo, en forma virtual, y espero que cuando nos juntemos para celebrar la cena del Señor, allí en tu casa, recordándole al Señor a través del pan y a través de la copa, podamos pensar en el Señor. Ningún otro libro revela el honor y la gloria de Cristo como el libro de Apocalipsis. Apocalipsis es el libro de la Trinidad, es la carta del Trino Dios, está dedicado a Jesucristo, porque justamente Apocalipsis trata de la segunda venida de Jesucristo. Ahora, si tú me permites, quisiera definir lo que es Apocalipsis. Apocalipsis viene del griego apokalupsis, que significa el revelamiento, el descubrimiento, la revelación. Y te vas a dar cuenta, querido hermano, que todo el libro de Apocalipsis trata de la revelación de Jesucristo. Y Él es el gran descubrimiento, la gran revelación, o como en otras palabras también podríamos decir que Apocalipsis significa quitar la cubierta, descorrer el velo. Y es tremendo porque en este libro tan sensacional como es Apocalipsis, nos encontramos que la clave de este libro, que la clave de la revelación es Jesucristo. La revelación es la clave para lo que sigue. Y cuando uno va al libro de Apocalipsis, mi querido hermano, Apocalipsis es el último libro en la biblioteca divina. Apocalipsis es el último libro en la biblioteca celestial o del cielo. Apocalipsis es un libro para cristianos. Está escrito para cristianos, para creyentes, como dice el autor del libro. Y quisiera en esta mañana que me puedas acompañar ahí mismo en Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, que dice la revelación de Jesucristo. Ya al comienzo, el apóstol Juan no lo hace como lo hace con sus epístolas, con saludos, sino que directamente él comienza esta carta tremenda en la revelación de Dios y dice la revelación de Jesucristo. Y esto es la clave, hermanos queridos, para lo que sigue, para lo que va a suceder. Lo interesante es que los profetas del Antiguo Testamento hablaron de la primera y segunda venida de Cristo. El mismo Señor habló acerca de su segunda venida, vez tras vez. Juan habló de su venida, el apóstol Pedro habló de su venida, Pablo habló de su venida y Santiago también habló de la venida del Señor, de la segunda venida. Y no solamente que ellos hablaron y escribieron en cuanto a la venida del Señor, sino que esperaban la venida del Señor. Entonces podemos ver que el Señor es la clave del libro de Apocalipsis para entender todo. Él es el centro del libro porque el libro de Apocalipsis está centrado en la persona de Cristo y Él es la circunferencia del libro. Entonces, como le venía diciendo, Apocalipsis viene del griego apokalupsis, que significa el revelamiento, el descubrimiento, la revelación, quitar la cubierta. Y esta palabra aparece 18 veces en el Nuevo Testamento. Pero aquí en Apocalipsis es donde la persona invisible se vuelve visible. Si tú lees todo el libro de Apocalipsis, ya en el capítulo 1, versículo 7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces aquí podemos ver cómo la persona se hace visible.
se vuelve visible. Ahora, esta palabra decíamos que aparece 18 veces y tú te vas a acordar allí en Lucas capítulo 2, versículo 28, cuando Simeón está esperando la promesa de la redención. Él, cuando el Espíritu Santo le promete que no iba a morir hasta que no vea al bebé, hasta que no vea al niño, después de que le presentaron a Jesús, él dijo, él está puesto para luz, luz para revelación. Y después de verle quedó gozoso y satisfecho y le dice, ahora Señor, despide a tu siervo porque mis ojos han visto al Señor. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 7 encontramos la aparición de Jesucristo. 1 Corintios, Pablo usa en el capítulo 1 la venida de Cristo y Tito capítulo 2 va a hablar de la manifestación de Cristo. Todas las palabras son la misma palabra en el griego, apocalipsis. Y va hablando de la revelación de Jesucristo brillando en todo su esplendor, en toda su refulgencia. Ahora, lo tremendo del libro de Apocalipsis es que presenta el poder de Jesucristo, la plenitud de Jesucristo y la perfección de Jesucristo. Y allí en el último capítulo, verso 16 del capítulo 22, dice Juan, habla de la revelación acerca de Jesucristo o la revelación de Jesucristo. Y habla de que Él va a ser manifestado en su gloria refulgente. Cuando nosotros estudiamos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan presentan a Jesucristo en su encarnación, es decir, en su humillación, en su humanidad. Pero el libro de Apocalipsis presenta a Cristo en su exaltación plena, plena. 1 Corintios capítulo 1, 2 Tesalonicenses capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, van a utilizar la misma palabra, apocalipsis, la revelación de Jesucristo, como sería en el griego. Ahora el apóstol Pablo utilizó esta palabra varias veces. En Gálatas capítulo 1, versículo 1 al 15, Pablo dice que Dios le había entregado la revelación de Jesucristo. Él dice, Dios me entregó la verdad de Jesucristo, me entregó la revelación de Jesucristo. Y dice ahí en el versículo 13 del capítulo 1 de Gálatas que Dios había escogido a Pablo estando en el vientre de su madre y dice que Pablo tuvo el privilegio, de revelar a su hijo en mí. Y lo que Pablo está diciendo, yo recibí una revelación de Jesucristo. Yo recibí una revelación acerca de Jesucristo y Dios me ha dado el privilegio de ser escogido estando en el vientre de mi madre y luego predicarlo. Por lo tanto, aún el apostolado de Pablo fue recibido, fue por revelación de Dios y de Cristo, no por hombres. Aún su mensaje fue un mensaje de revelación. Y aun cuando Pablo habla de la cena del Señor, fue por revelación. 1 Corintios capítulo 11. Ahora, qué tremendo, mis queridos hermanos, es que la última vez que el mundo vio a Cristo, lo vio muerto en una cruz de vergüenza y de humillación. Pero en un futuro, el mundo va a volver a ver a Cristo nuevamente, pero la próxima vez que lo vea, va a ser en toda su plenitud de gloria y majestad. Juan presenta 7 imágenes de Cristo en el libro de Apocalipsis, como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, el león, el cordero, el verbo, el juez, el rey. Todas esas presentaciones o imágenes de Cristo van a ser tratadas en este hermoso libro de Apocalipsis. Pero quiero ir terminando ya y darte algunas descripciones más de Jesús. Porque en el capítulo 22, Juan utiliza una expresión hablando, dice, yo Jesús, yo Jesús.
Y en el libro de Apocalipsis podemos observar al Señor cómo. Quiero que escuche, hermanos queridos, cómo podemos observar a Jesús. Yo, Jesús, soy la raíz de David, el linaje de David, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes, el soberano de los reyes, el Señor Todopoderoso, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el primero y el último, el que vive y estuve muerto, el Hijo del Hombre, el que tiene las 7 estrellas en la mano. La estrella, yo soy la estrella resplandeciente, la espada filosa, el Hijo de Dios, el que tiene ojo como llama de fuego, el Espíritu de Dios, el gran Amén, el principio de la creación, el vencedor, el verdadero, el león de la tribu de Judá, el Verbo de Dios, el fiel y verdadero, el Señor de señores, el Rey de reyes. Es impresionante, mi querido hermano, cómo este libro tan apasionante como es Apocalipsis nos va a hablar del centro, de la clave, de la circunferencia del libro de Apocalipsis. Es la misma persona de Cristo Jesús. Y en esta mañana, cuando leo el libro de Apocalipsis, en primer lugar veo la cruz. Y al ver la cruz, veo a un sustituto, veo un sacrificio y veo sangre. Porque Jesucristo va a ser el sustituto de Dios el Padre para la provisión del pecado de la humanidad. Él es el sacrificio por nuestros pecados para todo el mundo. Y en ese no podemos hablar de sacrificio sin sangre. No podemos hablar de muerte, sin muerte. Porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, dice el autor de Hebreos. Por lo tanto, en esta mañana, en este día tan especial, quería compartir contigo este pensamiento, pensando en que Jesucristo es la revelación. Cuando voy a Apocalipsis, veo la cruz, veo un sustituto, veo un sacrificio, veo sangre. Pero no solamente veo la cruz, sino que también veo a Cristo. Veo a Cristo. Y cuando miro a Cristo, veo el Salvador, veo al soberano y veo al Señor. Hermanos queridos, en esta mañana tan gloriosa, tan hermosa, donde el Señor conquistó la muerte, derrotó el pecado, a Satanás, y se levantó de la tumba, y hoy está sentado en alta majestad. Démosle toda la gloria a Él. Y al pasar el pan, y al participar de Él, y de la copa, y del vino, y beber del vino, adorémosle, porque el tema del cielo va a ser la adoración. Adorémosle en esta mañana, y démosles gloria al que nos lavó, al que nos limpió, y al que nos libertó de nuestros pecados. Amén. ¿Por qué buscas en la tumba aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré. La piedra removida, su cuerpo no se halló. Ha llegado el tercer día, el Señor resucitó. Bendito sea el Dios y Padre
del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Perfecto sacrificio el Padre recibió, segura garantía de nuestra justificación. Cuando vuelva por su iglesia, las tumbas se abrirán, y los que han dormido en Cristo con Él resucitarán. Bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio, y de la muerte me resucitó. Que de la muerte Él resucitó.